Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa Acción Positiva. Hoy nos encontramos en el Salón José de Bustamante del Museo Nacional de Historia de Guatemala y tengo el honor de que nos acompaña el señor director de este museo, el licenciado Miguel Ángel Álvarez, a quien le damos la bienvenida. Bienvenido, licenciado, a Acción Positiva, en este maravilloso escenario en el cual usted tan gentilmente nos está recibiendo. Muchísimas gracias a mí por haberme visitado a este museo, que por cierto es de todos los guatemaltecos, y compartir una vez más en su programa, que por cierto es un programa muy gustado, doctor. Pues muchas gracias. La verdad es de que lo que gusta es por los excelentes invitados que nos hacen el honor de acompañarnos. Hoy nuestro programa está dirigido a hablar sobre una de las tradiciones más importantes de Guatemala, que no solamente es muy colorida, sino que además es muy sabrosa. Estoy hablando del fiambre. Licenciado, pues bienvenido al programa, y para entrar en materia, el fiambre es una comida tradicional de Guatemala, pero háblenos un poquito de la historia del fiambre, de dónde se origina, qué representa. Claro que sí. El fiambre nos evoca la época que ya se sienten los vientos, que huele la flor, que mancha o decora de amarillos nuestros campos, la flor de muerto. Son aquellos vientos ya que elevan barriletes, que nos están indicando esos celajes maravillosos atrás de los volcanes, que prácticamente estamos terminando un año más. 1 y 2 de noviembre es festividad de todos los santos y de los fieles difuntos. Me gustaría, doctor, hablar un poquito primero de las festividades. Por favor, licenciado. El día 1 de noviembre tiene su origen en la iglesia hacia el año 600, cuando en época del Papa Urbano IV se consagra el antiguo panteón romano a los santos de la cristiandad, dedicado a la Virgen María. Y aquí vemos entonces que hay un templo a todos los santos, porque los primeros cristianos que sufrieron el martirio y la persecución eran conmemorados al año de su martirio y muchas veces en el lugar donde éste había sucedido. Pero como fueron tantos los mártires, que se decide mejor recordarlos en un solo lugar, que era el Panteón. Y fue en la época del Papa Gregorio IV, hacia el año 810, cuando se establece formalmente el día 1 de noviembre, fiesta de todos los santos de la cristiandad. Poco después, hacia el año 980, se declara el 2 de noviembre fiesta de los fieles difuntos, es decir, de los difuntos cristianos. Fiestas entonces muy antiguas que fueron trasladadas a América a raíz de la colonización, y es así como van a llegar a estas tierras hermosas de Guatemala. Pero aquí tenemos que referirnos a algo también. Los pueblos que poblaron Mesoamérica antes de la llegada de los europeos tenían ya festivales para conmemorar la muerte. No para llorarla, sino que para conmemorarla festivamente, porque todos los pueblos mesoamericanos creían en un más allá, que de esta vida se pasaba a otra mejor. Y para esto, el mes de noviembre era el mes donde se hacían estos festivales, aprovechando entonces que los campos brindan esa flor hermosísima de tanto olor, la flor de muerto. Esta se va a convertir en un símbolo de esta festividad. De la misma manera, las calabazas, la que en nuestro medio conocemos sobre todo con el nombre de ayote. El padre Landa, Fray Diego de Landa, escribió en el siglo XVI acerca de las costumbres de los indígenas de Yucatán. Y aquí el padre nos indica que los indígenas tenían la costumbre de honrar a sus muertos, y que para esto llevaban sus cenizas o sus restos al interior de templos o en sus casas, donde hacían altares, pero sobre todo donde colocaban ofrendas en comida. Esto es muy importante, porque por su parte el 2 de noviembre en la península ibérica también incluye comida durante la visita a los cementerios. Esto
vamos a encontrar que se convierte en un sincretismo muy fuerte. Por lo tanto, la fiesta del 2 de noviembre alcanza muchísimo esplendor en las comunidades indígenas por el ancestro prehispánico, asimismo el aporte propio de la occidentalización. Además, que en el año 1644, Fuentes y Guzmán cita de que era obligatorio que los indígenas oyeran misa el 1 y el 2 de noviembre. Y esto también vemos que se les facilitaba entonces el descanso, por lo cual hay un reconocimiento a la importancia ancestral de esta festividad. Ahora bien, ¿qué es lo que va a suceder? Porque nos estamos refiriendo a lo que sería el 2 de noviembre y en las comunidades de tradición mesoamericana, lo que sería la cabecera, o sea, las calabazas y otras verduras que se ofrendaban y se ofrendan en los cementerios o que se hacen en altares. Y que se ponen en la cabecera de los panteones. Exactamente, etcétera. Y es claro, la cabecera. Pero en el mundo urbano, en este caso, lo que era la ciudad de Guatemala, asentada en el Valle de Panchoy, pues va a tener su propia interpretación para el Día de los Santos. Para esto, el día 1 de noviembre. Bueno, y aquí quisiera yo también hacer algunas acotaciones. Por ejemplo, la UNESCO a nivel universal reconoce el patrimonio cultural intangible y para esto pues hay normativas para que tanto los países como tanto la UNESCO a nivel universal haga la declaratoria de lo que se considera como patrimonio cultural intangible. En Guatemala, el Ministerio de Cultura y Deportes ha declarado parte de la gastronomía guatemalteca como patrimonio cultural intangible. Recuerdo en este momento los plátanos en mole, el caquique, el jocón, el pepián, pero aún no se ha declarado el fiambre. El fiambre no se ha declarado todavía. Y me gustaría a mí que de verdad que se iniciara o se reiniciara el proceso para declararlo, porque no hay en Guatemala ninguna otra comida que tenga realmente la connotación cultural que tiene el fiambre. Afecta a la familia, a los vecinos, a la comunidad y sobre todo está cargado de una serie de elementos culturales, mestizos, cíclicos y rituales. Y aquí vamos a ver lo siguiente. Leemos el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, buscamos fiambre y nos va a decir comidas frías o nos va a decir embutidos. Visitamos países de habla hispana, fuera de Guatemala, entraremos a un supermercado y dice fiambres, por ejemplo en Buenos Aires o en Madrid, pero cuando dice fiambre o fiambres son los embutidos. Carnes frías. Carnes frías. En Guatemala, pues se utiliza, obviamente el fiambre tiene una gran base en lo que son los embutidos, lo que son los fiambres. La gran mayoría de los ingredientes que tiene el fiambre son europeos. Vamos a ver la mayoría en lo que serían las verduras, el vinagre, el aceite de oliva, la aceituna, las alcaparras. Y esto se menciona mucho, licenciado, que aún ahí, pues aparte del español, viene lo árabe también, porque exactamente, todos estos últimos componentes son de la cocina árabe también. Sí, porque prácticamente la cultura hispana tiene un gran aporte cultural. 800 árabe. años. Sí, y nosotros pues aquí lo tenemos. Claro. Nos gusta las azúcar, nos gustan los dulces, nos gustan muchas cuestiones cítricos que fueron llevados por los árabes. Se conforma una nueva cultura hispano-arábiga y esta es la que va a pasar a América, donde se va a enriquecer con los aportes locales, no solo mesoamericanos, sino que del continente. Veamos cómo se transforma la cocina europea al llevar a Europa el cacao, claro, la papa, el tomate y muchos elementos más propios de América. Entonces sí tendríamos que ver cómo se cambia la gastronomía de un lado del océano y del otro. Y es así como surgirá nuestra gastronomía. Y el fiambre muy, muy pegado a ingredientes
de origen europeo. Por supuesto, tiene muchos que son locales, pero es aquí donde va a nacer el fiambre, porque aunque todo sean ingredientes ibéricos o europeos, allá no se prepara nada igual al fiambre. Esto es Guatemala. Y en realidad prácticamente es Guatemala la que sigue haciendo esta mezcla, porque en otros países no se encuentra un plato similar. En algunas variantes, pero no exactamente No, como hay el muchas nuestro. variantes. Y el único lugar que utiliza la palabra fiambre es en San Miguel de Allende, una bella ciudad en el estado de Guanajuato, en México. Ellos comen para estos días, 1 y 2 de noviembre, fiambre, que tiene un origen muy importante, muy simbólico, porque preparan el balde, le ponen las lechugas y ponen todos los embutidos, dicen el entierro. Luego lo cubren con jícamas y luego ya vienen las verduras a las que se les agrega, además de las aceitunas y las alcaparras, manías. Luego se decora con granada, que es el símbolo de la iglesia, pero vemos el simbolismo: la muerte, la vida y la unidad de los cristianos. Esto es en San Miguel de Allende. En El Salvador se come fiambre, pero por influencia de Guatemala, porque el fiambre es un plato netamente guatemalteco. No me importa que sus orígenes en ingredientes lo sean, pero la forma de prepararlo es Guatemala. Y es aquí donde vamos a ver la similitud con el fiambre de San Miguel, o sea, los embutidos que representan la muerte, luego lo que es la vida y sobre todo la esperanza en la vida eterna a través de la unidad. Hay un simbolismo muy grande y por eso es de que el fiambre se come el 1 de noviembre. Excelente. José Martí, el prócer cubano, estuvo en Guatemala en 1877 y cuando él escribe sobre Guatemala, cuando se refiere al fiambre, utiliza una palabra, dice: y el ecléctico fiambre. Entonces aquí me parece genial cómo Martí, con una sola palabra que es ecléctico, describe lo que es el fiambre, o sea, esa combinación que es una unión de cultura, una unión de tanta tradición, etcétera. Bueno, pues miren, verdaderamente yo creo que tenemos que agradecerle al licenciado Miguel Ángel Álvarez, como siempre, este aporte que hace tan grande a este programa de Acción Positiva. Es hermoso ver cómo pues, la historia ha venido uniéndonos en todo lo que es cultura y en todo lo que es alimentación. Es importante esto, pues, porque verdaderamente en la sociedad que necesitamos ir madurando, que necesitamos ir formando, qué bueno saber que ya desde tiempos ancestrales nuestras costumbres se han venido buscando la confluencia en un plato tan delicioso como el fiambre. Le vamos a agradecer al licenciado Miguel Ángel Álvarez este aporte, porque el fiambre ahora no solamente va a ser muy sabroso para todos ustedes, sino que además va a ser muy enriquecido por todo el conocimiento que el licenciado nos ha compartido esta noche. Y ahora, pues lo que va a ser importante es de que vamos a tener un experto que nos va también a comentar en la forma como se prepara el fiambre, todo el tiempo que lleva, toda la preparación, el caldío, etcétera, hasta llegar al momento en el cual va a llegar a nuestra mesa. Le agradecemos al licenciado Miguel Ángel Álvarez esta oportunidad que nos ha dado hoy. Y muchas gracias, licenciado, por haber estado en Acción Positiva y que compartamos el fiambre con todos nuestros compatriotas guatemaltecos. así es. Y antes de despedirme, doctor, recordar que también nuestra tradición oral es muy rica y nos explica de una manera muy ingenua el origen del fiambre. Una nos dice que la muchacha de la casa era muy enamorada y se fue al mercado, se encontró con el novio y se le olvidó que tenía que regresar a cocinar cuando era 1 de noviembre. Y cuando oyó los dobles de la catedral se fue corriendo, fue a buscar a la despensa lo que tenía y lo mezcla. Y la otra que nos cuenta que el obispo de repente llegó a ver a las monjas y las monjas pues también juntaron todo lo que tenían. Esto es parte de la riqueza de nuestra tradición oral, pero no podemos tener un 1 de noviembre en Guatemala sin fiambre, porque el fiambre une a la familia, es un tributo a los que ya no están,
porque se va a recordar mi abuelita, mi mamá, cómo lo hacían, cómo la receta de la abuela. cómo lo compartíamos, le vamos a mandar a fulano, a sutano, ellos nos mandan, pero nunca nadie va a decir, está mejor que el mío. Porque es un orgullo decir siempre, mi fiambre es el mejor. Todos son deliciosos y sobre todo, doctor, el fiambre forma parte fundamental de las expresiones culturales de Guatemala. Muchas gracias, licenciado. Bueno, pues nos encontramos hoy acá en el cafetal del Hotel Camino Real y nos acompaña el chef Sergio Ahumada, quien es quien dirige toda esta maravillosa cocina del Hotel Camino Real, que tiene una tradición de más de 25 años de estar ofreciendo el fiambre a la población guatemalteca. Chef, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Acción Positiva. Muchas gracias por la invitación. Acción Positiva no solo va a ser positiva, sino que además muy sabrosa y muy nutritiva. Así es. Porque pues obviamente hablar de fiambre es hablar de una tradición guatemalteca que se remonta a 1595, hay los primeros menciones de lo que es el fiambre. Pero cuéntenos, chef, siempre se ha dicho que el fiambre es una representación de nuestra multiculturalidad, de nuestra pluriculturalidad, porque obviamente los ingredientes tienen componentes que son nativos al continente americano, componentes que vinieron de España y en España aún de lo que era la cultura árabe. Cuéntenos cómo visualiza usted el fiambre, cómo lo preparan, cómo se hace un fiambre. Bien, como usted dice, es una mezcla de productos, tanto embutidos, españoles, de acá de Latinoamérica, Centroamérica, lo que es verduras, un poco de árabe, aceite de oliva, también alcaparras. Y eso es una mezcla y un trabajo en familia, en las casas. Aquí en el hotel nosotros trabajamos todos en conjunto en la cocina, como que fuéramos una familia también. Todos quieren trabajar para el fiambre. El volumen que nosotros tenemos es inmenso. Estamos hablando de 1500 libras lo que estamos preparando. Empezamos ya hoy en la tarde, empezamos a preparar para estar listos curtiendo y ya dedicar a toda la gente de Guatemala. La gente que viene a comprar al restaurante, están haciendo pedidos con días de anticipación. Hace 3 días atrás ya tuvimos el primer pedido. Para despacharlo ese día, el primero, ¿verdad? Y ahora toda la gente que viene de su casa aquí a consumir a nuestro buffet, que es impresionante el número de clientes, de comensales que tenemos. Claro, pues esa es la parte fundamental y usted mencionó algo muy interesante, chef, y es la parte como familia, ¿no? Porque obviamente pues ha ido cambiando los tiempos, han ido cambiando la forma en que vivimos, pero me suena muy interesante que usted me cuenta que el personal del hotel como que se toma posesión de este proyecto y todos se juntan a trabajar. Empezamos a picar todo lo que es verdura, las verduras que no se descomponen. Pelamos zanahorias, remolachas, las cortamos. Tratamos nosotros de utilizar el mismo corte para todas las verduras por llevar la presencia del plato, que se vea bien, que se vea prolijo. Y ya toda la gente, como usted me mencionaba también, participa en eso. Todos quieren participar en el fiambre, todos apoyan, no solamente el grupo que trabaja para eso, sino que de otras cocinas. Y así nos vamos trabajando como que fuéramos todos familiares, familia. Claro, porque digamos, antes me recuerdo yo que el fiambre se menciona que usted menciona que en la noche ustedes empiezan a hacerlo para que ya pueda ser servido. Pero, ¿cómo empieza exactamente? ¿Cuál sería el primer paso fundamental en la preparación de un fiambre? El primer paso es la logística de la compra de verduras, compra de embutidos, la compra de aceite de olivo, de vinagre, de las carnes en general. Eso empieza con una semana de anticipación a este día. Cuando yo hago los pedidos, calculo la cantidad de gente, lo que vendimos el año pasado, me baso mucho en eso. Ese es el primer paso. Ya luego el segundo paso es ya cuando viene nuestro proveedor, nosotros recolectamos toda la fruta, toda la verdura, la recolectamos, vemos la calidad y ahí es cuando ya viene el proceso de pelar, picar, después el chorizo también, el jamón, los quesos, picar
y tener todo listo para el día 31 que empezamos a curtir. En algún lugar de Guatemala se menciona que en áreas probablemente de Oriente, Zacapa, Jalapa, inicialmente se servía el fiambre separado, se le llamaban divorciado, porque se servía por un lado la carne, por otro lado los vegetales y luego pues cada quien lo mezclaba. En estos pasos que usted nos menciona, ¿en qué momento sucede que se ponen todos juntos, chef? Nosotros mezclamos un día antes, cuando curtimos. Ahí es cuando nosotros curtimos todo lo que es verdura y los embutidos y jamones que van dentro del curtido. Y ya luego, al otro día, es cuando ya emplatamos y ya ponemos todos los ingredientes aparte en el restaurante para que la gente se sirva lo que le gusta. Y cuando es para llevar, los ponemos encima, como todos lo conocemos y tradicional, el montaje de nuestro fiambre, como el que vamos a enseñar dentro de un momento. Excelente. Ahora, siempre también se menciona mucho que una de las claves o uno de los secretos del fiambre es el caldillo. Así es. ¿Es cierto? Cuéntenos. ¿Y cómo se hace este caldillo? ¿Cómo se aplican? Ese es nuestro secreto, por eso somos nosotros. Pero vamos a decirlo solo a muchísimos guatemaltecos que están viendo y escuchando este programa. Así es, bueno. Para nosotros, uno de los secretos y para mucha gente es cocinar las carnes. Nosotros tenemos marmitas, que son ollas gigantes, donde cocinamos a vapor. En agua, obviamente, funcionan con vapor. Ahí cocinamos todo lo que son carnes, embutidos. Y cuando tenemos todo eso, ya lo enfriamos, toda la grasa se la quitamos cuando enfría. Y ahí cuando lo mezclamos con aceite de olivo, lo mezclamos con vinagre, le ponemos queso parmesano rallado. Uno de los secretos que tenemos bien guardado nosotros acá es que le ponemos mostaza, y ya hay otras cositas más que nosotros utilizamos en el caldillo que le dan ese sabor, esa fuerza. Un caldillo tiene que ser un caldillo fuerte, que sea ácido para que eso pueda curtir las verduras. Claro, y hay gente que, por ejemplo, dice que el fiambre es tan bueno el jueves, por ejemplo, como que también el viernes y el sábado, porque como que agarra un sabor más fuerte, ¿verdad? Toma más fuerza, obviamente toma más fuerza. Todo lo que se curte, mientras más pasa el tiempo, toma más fuerza, más sabor y más propiedades del alimento se sienten. Mire, chef, y por ejemplo, dentro de la tradición guatemalteca, pues el fiambre siempre se acompaña de algunos postres como jocote, como ayote. ¿Ustedes también en su cocina incluyen esto o es básicamente el fiambre en sí? Mire, nosotros el fiambre lo tratamos de dividir en dos segmentos. La gente que viene a nuestro restaurante y la gente que compra para llevar, como le mencionaba anteriormente. Gente que compra para llevar con anticipación, ya hace su reserva porque la demanda en este hotel es muchísima por la calidad que tiene el producto. Acá en el restaurante nosotros vamos a tener nuestro buffet, que va a ser un buffet típico, comida caliente típica. Vamos a tener una barra de postre que lleva 14 postres típicos, más todo nuestro fiambre que vamos a tener rojo y blanco, separados, y todas sus guarniciones para que la gente se lo prepare. Y más para llevar, nosotros estamos vendiendo lo que es el pay de calabaza, el dulce de ayote, torrejas, más el plato de fiambre. Bueno, yo creo que obviamente ya el chef nos está aquí despertando tremendamente el apetito y esperando llegar a ese momento del fiambre. El fiambre rojo, el fiambre verde, ¿hay alguna preferencia, el blanco y el rojo? ¿Hay alguna preferencia que usted haya notado de uno o el otro? Sí, la gente se inclina más por el fiambre blanco. Ok, porque esto a veces depende en sí de la región donde se produce, ¿no? En algunas áreas hacen el blanco, como le decía, en otros el divorciado, el otro es el verde. Depende, usan remolacha, no usan remolacha, ¿no? Y a algunas personas le ponen jugo de piña, le ponen miel y lo hacen dulce, agridulce. Bueno, pues excelente. Yo creo que obviamente el fiambre, esa tradición tan maravillosa que tenemos los guatemaltecos, es importante por varias razones. Primero, porque lleva tradición, muchísimos años de estarlo haciendo. Luego, pues une a las familias en este esfuerzo. Aquí mismo nos decía Chef que la familia acá en el hotel, todas las personas que aquí trabajan y colaboran, se ponen con el entusiasmo del espíritu del fiambre, y obviamente pues después el momento que lo vamos a probar, como el plato que vamos a ver en este momento. Muy bien, chef, pues tenemos acá un delicioso plato de fiambre. Así es. Que obviamente pues esto no va a ser nada comparado con la producción que tienen ustedes empezando este domingo, pero algunas características que nos quiera comentar de este plato en particular. Primero que todo,
todos los ingredientes que lleva nuestro fiambre son productos de primera calidad. Nosotros no compramos productos que no sean de calidad. Como lo mencioné anteriormente, se selecciona toda la verdura, que toda la verdura que tenga óptimas condiciones, que esté sana. El producto, lo que es jamones, embutidos, también es de primera calidad. Y hoy vamos a degustar un fiambre blanco. Un fiambre blanco, como ustedes pueden ver aquí, ya tiene su pacaya, longaniza, jamón de pavo, jamón de cerdo, elotitos, palmito y toda la variedad que lleva, que son alrededor de 25 a 30 carnes. Excelente. Bueno, pues yo creo que definitivamente, como dicen que la comida siempre entra por los ojos, pues esta comida obviamente enamora y llama inmediatamente para que la podamos probar. Algo que yo creo importante en y que yo quisiera hacerles un llamamiento a todos nuestros hermanos guatemaltecos es de que cuando hagamos nuestro fiambre, pongamos unas libritas de más. Si lo vamos a comprar a algún lado, como acá en el hotel, compremos un poco más. ¿Saben por qué les digo esto? Porque yo creo que es una excelente oportunidad que compartamos con algún amigo que tal vez no tiene oportunidad de comprarlo, que compartamos con un guatemalteco que no tiene oportunidad de venir a prepararlo, a adquirirlo. Así que como hermanos, pensemos en nosotros. Compremos un poquito más, hagamos un poquito más y abramos el corazón y compartamos esta hermosa tradición guatemalteca con otros guatemaltecos. Bueno, pues aquí en este momento estamos observando cómo el chef atentamente nos está sirviendo de este delicioso fiambre, el cual vamos a compartir hoy acá y luego en familia, porque como hablaba hace un momento, esa es la parte fundamental. Recordar que estamos viviendo acá no es solamente un plato, sino es algo que tiene una significación histórica y tradicional en Guatemala. Representa muchísimas cosas, incluyendo la tradición de lo que termina con el Día de los Santos, este aniversario tan importante de acercamiento, de unión con nuestras familias. Chef, pues muchísimas gracias. Yo creo que podemos empezar a probar este delicioso fiambre. A ustedes que nos han estado acompañando esta noche, que han estado viendo y escuchando la experiencia del chef Sergio Ahumada, les agradecemos que nos hayan acompañado. Y desde ya les deseamos a todos los guatemaltecos que la pasen muy bien en estas fiestas, que coman un delicioso fiambre de la calidad como el que aquí estamos observando y que compartan con otros hermanos guatemaltecos la bendición de tener alimento en nuestras mesas. Muchísimas gracias, buenas noches y hasta la próxima semana con más Acción Positiva. Muchísimas gracias, chef. Muchas gracias por la explicación.